Hola gente linda, yo soy Shio y no sé qué día es porque así es la vida, pero ya se va a acabar enero de 2021 y el video de hoy es sobre si es en efecto más objetivo hablar de sexo que de género, que es algo que últimamente se dice mucho en muchos espacios y desde allí se hace un argumento a que se construyan las cosas a partir de la categoría de sexo y no de la categoría de género. Pero antes de entrar a ese tema, quiero darle las gracias a toda la gente increíble que me mandó recetas. Ya las anoté. De hecho, tengo en este momento mucho entusiasmo de irlas cocinando. Algunas ya las conocía, porque por ejemplo, la tinga de zanahoria, híjole, esa sí ya la conocía, es muy deliciosa. Algunos tipos, por ejemplo, de ceviches veganos, pues también ya los conocía. Otras no las conocí, las voy a hacer y nada, tengo complejo de hámster en este momento. Bueno, no me salieron los cachetes. Pero bueno, entro al video del día. Pues nada, les decía yo que es una expresión que cada vez se lee más, esta idea de que el sexo es más objetivo que el género. E intuitivamente, pues parece que tiene sentido. Porque la gente dice, claro, pero es que eso se ve, ¿no? Y literalmente se imaginan a la gente abriéndole las piernas a los bebés para ver sus genitales y dicen, eso es muy objetivo, eso es lo que nos dicen. En cambio el género, pues mucha gente se pregunta, ¿y eso exactamente qué es? Dicen, bueno, pues está la identidad de género, están los roles de género. Y aquí en este canal ya he contado que en realidad el género es un concepto que engloba múltiples aspectos. Pero precisamente por eso parecería también que es un concepto mucho más difícil de articular. Y lo que quiero decir es que la gran ironía de la gente que dice que es mucho más objetivo es que paradójicamente creen que es más objetivo porque les falta un montón de información acerca de qué queremos decir con objetividad y de cómo es que históricamente hemos construido la categoría de sexo. Y eso no quiere decir que sea irreal, eso no quiere decir que sea puramente simbólico, eso no quiere decir que sea inmaterial, no. Y es a lo que voy a tratar de entrar de lleno. De entrada, con el concepto de objetividad, mucha gente cree que cuando estamos hablando de objetividad es que se ciña a los hechos y ya. Y en ese sentido creen que es trivial el que podamos acceder a los hechos del mundo. Pero esto no es así. De hecho, tenemos 25 siglos de tener precisamente una disciplina filosófica que es la epistemología, que una de sus, digamos, líneas generales de investigación es cómo ganamos acceso epistémico al mundo. Y créanme que no es fácil, porque los hechos no son autoevidentes. No pasa que de repente ves el sol y dices, claro, está a tantos mil millones de kilómetros de aquí. No lo ves y dices, claro, es una estrella hecha de helio e hidrógeno. No pasa. No ves a un organismo y de repente se te ocurre que es el resultado de la evolución. Ninguno de esos hechos son autoevidentes. Y podría parecer que hay cosas que sí, claramente son autoevidentes, pero ojo, para poner dos ejemplos muy concretos. Si miramos al cielo, lo que vamos a ver es al sol moverse. Durante mucho tiempo, no todo el mundo, pero una parte importante de lo que hoy llamamos Occidente, juraba que la Tierra era plana y que el sol se movía alrededor. Por supuesto, evidentemente, hubo un punto donde supimos que la Tierra no era plana, que era una esfera, pero aún así queríamos creer que éramos el centro del universo y que el sol se movía alrededor de la Tierra. Es decir, esos hechos no son autoevidentes. Podría parecer que hay hechos que sí son autoevidentes, pero de nuevo, otro ejemplo. Durante un buen rato del siglo XVIII, XIX y XX se aseveraba sistemáticamente que los negros y los indígenas eran sistemáticamente menos inteligentes que los blancos. E incluso había gente que aseguraba que los cerebros eran estadísticamente más pequeños. Y aseguraba que esto era un resultado de una medición objetiva. Ahora sabemos que era el resultado de un sesgo sistemático.
Y por ejemplo, eso a quien le interese, Stephen Jay Gould tiene un texto maravilloso que se llama La falsa medida del hombre, que habla precisamente acerca de todas las complicaciones que hubo en establecer ese hecho de que de hecho era un sesgo racial. Entonces, la gente que cree que los hechos hablan por sí mismos, la gente que cree que los hechos son autoevidentes, está sistemáticamente subestimando el esfuerzo de ganar acceso epistémico al mundo. Y eso lo vemos con un montón de temas y lo seguimos viendo ahora. Con gente que, por ejemplo, no concibe que seamos todavía hoy el resultado de la evolución. Gente que no concibe que todavía hoy podamos hablar seriamente de cambio climático. Esos son simplemente ejemplos. La gente que habla de que el sexo es una categoría más subjetiva, paradójicamente no le presta atención a la historia de ese concepto. Y de hecho no le presta atención a los así llamados estudios de la ciencia. Y una de las cosas a las que más nos hemos dedicado es a entender qué es esa cosa llamada objetividad. Y por ahí, por ejemplo, Lorraine Daston, y si no me equivoco, con Peter Gallison, hizo un libro, y puede que me equivoque, quizá Lorraine Daston y alguien más, pero bueno, hicieron un libro que se llama Objectivity. Y es básicamente un bestseller en estudios sociales de la ciencia, o sea, lo leyeron 3 personas. Y una de las cosas que habla es de la historia del concepto de objetividad. Y dice, en el siglo XVIII la objetividad se entendía como ser algo que es fiel a la naturaleza. Y podríamos decir, pero claro, eso sigue siendo la objetividad. Pero resulta que ese sentido de ser fiel a la naturaleza era totalmente distinto a lo que hoy entendemos por objetividad. ¿Por qué? Porque no se trataba, por ejemplo, a la hora de ver una planta o a la hora de ver un animal, no se trataba de dibujarlo en una colección zoológica o botánica como se veía de hecho, sino la idea era tratar de recuperar a través de las inferencias de quien miraba cómo era la naturaleza de ese organismo sin los accidentes o contingencias de la vida. ¿A qué se refiere eso? Que normalmente una planta, pues un bichito le comió una hoja, se le murió una ramita, un animal, pues no sé, puede haber perdido un diente. Esas cosas pasan. La idea era de ser fiel a la naturaleza, era de borrar todos esos accidentes o contingencias y tratar de recuperar la forma pura. Hoy por ahí alguien diría, esa es la mejor manera de proyectar un sesgo, de imaginar una esencia de cómo deben ser las personas. Y de hecho eso pasó. Se empezaron a proyectar miradas tipológicas sobre los seres humanos, imaginando cuáles eran esas naturalezas, esas esencias más allá de los accidentes y contingencias. Y ahí entraron un montón de sesgos raciales. El concepto de objetividad va a ir evolucionando en el siglo XIX, por ejemplo, con esta toma de conciencia de que el observador proyecta cosas. Y entonces empieza a hablarse de una objetividad mecánica y no es un accidente que sea en el siglo XIX. Porque la idea era que, claro, las personas tenemos deseos, tenemos miedos, tenemos, no sé, nos gusta una hipótesis y queremos que sea verdad como del lugar. Entonces tenemos sesgos. Pero una máquina no, una máquina, pues ahí va, no hace gran cosa. Y entonces la idea era que la ciencia tenía que ser objetiva en la manera en la que lo es una máquina. Es decir, que todo estuviera mecanizado. Y de ahí, por ejemplo, van a surgir nociones de objetividad que todavía se usan ahora, como por ejemplo la objetividad procedimental, es decir, que haya procedimientos estandarizados que borran la perspectiva del sujeto. Y la objetividad algorítmica, donde hay un manejo de datos que no depende, o no depende obviamente del juicio de quien los está interpretando. Pero eso es una herencia decimonónica, por ejemplo. Y todo parecía bien bonito, porque parecía que en efecto era una cuestión de la voluntad de cada persona controlándose a sí mismo o a sí misma. Pero el propio siglo XIX se dio cuenta que había una serie de problemas, sobre todo con cuestiones que originalmente empezaron en la percepción del color. Sorpresa, sorpresa, hay gente que ve el verde y el rojo muy parecidos. Resulta que hay sesgos perceptuales.
que no se pueden controlar a voluntad. Cuando se descubre esto, se descubre que es literalmente imposible que la voluntad asegure que vayamos a cancelar las contingencias desde las cuales miramos. El siglo XX trató de resolver eso apelando a una objetividad estructural matemática, y por eso las ciencias formales tienen esa fuerza, y por eso la biología, por ejemplo, retoma tantas matemáticas, por eso la estadística se vuelve tan importante en ciencias sociales. Y lo que intentamos, por supuesto, es que las matemáticas nos den una objetividad, porque parece que el concepto de uno no es mi concepto de uno o tu concepto de uno. A diferencia, por ejemplo, de si ya hablamos del concepto de justicia o del concepto de bien, donde podemos estar en desacuerdo, donde no estamos del todo claro qué es lo bueno, qué es la justicia. Eso no pasa con el concepto de uno. Si tú dices, es que mi concepto de uno cuando es 1 más 1 da 3, es que tu concepto está mal. Y en ese sentido parecía que las matemáticas nos ofrecían una solución. Y lo que aprendimos, por supuesto, en estudios sociales es que, por supuesto, que nos dan un montón de avance, pero aún así siguen habiendo problemas reales en la objetividad que tienen que ver, por ejemplo, con sesgos sistemáticos en la percepción. Y esto se vino incluso a llamar la famosa carga teórica de la observación, que son anteriores, por ejemplo, incluso al procesamiento matemático de los datos, porque son sesgos que tienen que ver a veces en el levantamiento mismo de las observaciones. Entonces, ¿por qué les cuento toda esta larga historia? Porque mucha gente llega y te dice cosas como es más objetivo, pero asumen que el concepto de objetividad es muy simple. Y el concepto de objetividad en realidad tiene muchas capas. Por ejemplo, ahora en estudios sociales y en estudios filosóficos se dice que la objetividad en realidad es una intersubjetividad crítica y dialógica, en donde cada persona guarda una relación situada con respecto a los datos del mundo. Es decir, ya no es la objetividad, ya no es una relación entre el mundo y su representación. La objetividad explota en un concepto mucho más complicado, que es yo como una persona situada accedo al mundo, creo modelos de datos que trato de compaginar con mi representación, pero yo puedo estar sesgada. Y eso puede estar en los propios modelos de datos que haga. ¿Cómo voy a manejar eso? En un diálogo con otras subjetividades que están situadas de otra manera. Y ese es un diálogo precisamente intersubjetivo y crítico. Intersubjetivo es obvio a qué me refiero, que estoy hablando con más personas. Crítico también se refiere a una cuestión, y es que me señalan mis propios sesgos y yo tengo que ser capaz de o mostrar que no es el caso o reconocerlos y cambiar mi punto de vista. La objetividad ha venido a entenderse así, en donde hay procedimientos, hay estándares dialógicos, hay estándares de datos. Todo eso es la objetividad. Y cuando la gente te dice el sexo es más objetivo que el género, normalmente no está pensando en una noción tan sofisticada de objetividad, y debería. Porque lo que nos llevó precisamente a darnos cuenta que la historia no era tan simple fue precisamente reconocer que aquello que parecía muy obvio, que era, pues claro, yo abro las piernas y veo que hay ahí, y es obvio. Eso que parecía tan obvio en realidad es un poco más engañoso. ¿Por qué? Habría muchas cosas que comentar aquí, pero como este no va a ser un video de 5 horas, quiero dar solamente 3 ejemplos. Hay ejemplos que vienen de la semántica, hay ejemplos que vienen, por ejemplo, de la metafísica del sexo, hay ejemplos que vienen de la epistemología. No voy a abordarlos todos, me quiero concentrar, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con la semántica. Resulta que a veces cuando hablamos de sexo, hay una serie de ambigüedades en lo que estamos nombrando. Y eso es tan obvio como agarrar una planta o agarrar, por ejemplo, no lo sé, un insecto y hablar de que tienen sexo.
Cuando estamos hablando que una planta tiene sexo, no estamos hablando que una planta tenga pene o vagina, evidentemente. Estamos hablando a un nivel muy concreto del tipo de gametos que produce. Y ese es el mismo sentido que usamos, por ejemplo, cuando hablamos no solo de plantas, sino hablamos de algunos tipos de hongos, de algunos tipos de animales. Pero muchas otras veces cuando hablamos de sexo, en realidad queremos decir cuerpo sexuado, no sexo a nivel, digamos, de qué tipo de gametos se produce, sino a veces queremos hablar del cuerpo sexuado. A veces queremos hablar de toda una morfología. Entonces ahí estamos viendo una primera ambigüedad. A veces es un término que refiere a gametos, a veces refiere al cuerpo sexuado. Y resulta que hay un desacoplamiento entre los gametos y el cuerpo sexuado, donde no es el caso no es el caso que cada vez que un cuerpo produce un gameto tenga necesariamente un único tipo de cuerpo sexuado. No estamos hablando únicamente de personas intersex, en el caso humano sí, pero cuando estamos hablando de otros organismos las cosas son mucho más complejas. Y alguien me podría decir, bueno, quizás allí en efecto estamos viendo que el concepto puede tener más de un referente. A lo que quiero mostrar es que la gente que se ha dedicado, por ejemplo, al estudio de la semántica del término sexo, una de las cosas que dice, a ver, es que es un término que a veces se refiere a un nivel de organización gamético. Otras veces se refiere a un nivel de organización que tiene que ver con el cuerpo sexuado y a veces en algún nivel específico dentro de ese cuerpo sexuado. Pero a veces ni siquiera se refiere a eso, sino se refiere a cómo categorizamos a las personas de acuerdo a las apariencias que tienen. Y ahí, por ejemplo, hay gente que se dedica a la filosofía del lenguaje y que dice, a veces queremos decir que el sexo se refiere a hombres y mujeres. Y por supuesto hay gente que hoy te va a decir es un concepto generalizado. Dice, pero en el habla cotidiana de muchas personas, cuando hablamos de sexo, hablamos de hombres y mujeres sin hacer esta distinción de si estamos hablando de sexo o género. Dice, y entonces ahí están pensando al sexo en términos de un cuerpo sexuado como en esa sociedad se presenta. Es decir, están pensando en un referente que tiene que ver con las apariencias en las que se presenta un cuerpo y no con su biología. Y son esas apariencias las que categorizan que vaya en un lado o en otro. Y eso de hecho, por ejemplo, si estamos hablando, ya lo he dicho aquí muchas veces en el video, por ejemplo, si nos discriminan por sexo o por género, lo menciono. Muchas veces es una cuestión que tiene que ver con la percepción de la imagen de un cuerpo sexuado, en cómo se lee un cuerpo sexuado, no en su biología, porque de hecho nadie va por allí para predicarte un término diciéndote, oiga, espérese, antes de que yo le predique la palabra masculino, femenino, hembra o macho, déjeme aquí hacerle un cariotipo, eso no pasa. Y muchas veces ni siquiera pasa que te digan, no, a ver, yo no le voy a predicar ningún pronombre hasta que no le vea yo los genitales. Imagínense, eso no pasa. Quiere decir que en el habla cotidiana, la manera en la que usamos términos asociados al campo semántico de la palabra sexo no dependen de referentes microcelulares o microestructurales, sino que dependen de referentes que son públicamente accesibles y que tienen que ver con cómo se presenta un cuerpo sexuado públicamente en esa sociedad. Y esto puede dar lugar, de hecho, a procesos que no solo afectan a personas trans, sino a personas cuya expresión de género es atípica. Precisamente porque entonces los pronombres no se predican, porque no se corresponden con los estereotipos del lenguaje, en ese lenguaje. Y antes que me digan, pero es que eso muestra cómo los estereotipos están allí. A ver, sí, pero no en el sentido en el que tradicionalmente la gente habla de ellos. Porque una de las cosas que nos damos cuenta, por ejemplo, y ahí hay una teoría de la referencia que ha sido muy importante, que es la teoría causal, histórico-causal de la referencia, dice, sí, muchas veces en la historia de un concepto se acuña el concepto pensando en cierta entidad.
Y lo que va pasando es que la gente va descubriendo que hay una variedad de entidades que caerían allí, pero que no son exactamente iguales. Y eso va ampliando la esfera de referencia a ese concepto. Y en ese sentido se va transformando el estereotipo que usan los hablantes para hablar de eso. En ese sentido, los estereotipos son históricamente cambiantes y simplemente son herramientas con las cuales los hablantes asocian o que se usan para asociar un término con una familia de objetos. Y no me quiero ir para allá, pero lo que quiero mostrar es que la noción de sexo y la noción de cuerpo sexuado no son nociones que tengan un referente unívoco. Y en ese sentido, la gente que dice es que es más objetivo, justamente una de las cosas que tira a la basura es la complejidad semántica del término. Del término sexo, pero también del término cuerpo sexuado y también del campo semántico entero que compone ahora sí que toda esta familia de conceptos asociados que usamos en las prácticas normales. Y eso, por ejemplo, yo no soy experta en filosofía del lenguaje, pero sí hay gente, por ejemplo, en España hay una filósofa que, si no me equivoco, se llama Esa Díaz de León, si no es que Esa Díaz León, no sé si es de León o León. Ella sí se ha dedicado, por ejemplo, a ver cómo usamos los conceptos. Y ella dice, oigan, muchas de las maneras en las que hablamos de los conceptos de hombre o mujer no apelan a una referencia en el nivel microestructural. Y eso lo vemos y no tenemos que irnos a los cuerpos inter o trans para ver eso. Si una mujer va y se hace una histerectomía, no dejamos de predicar el concepto de mujer de ella. Si una mujer resulta que nace sin el útero, no dejamos de predicar el concepto de mujer de ella. Si resulta que, pues no lo sé, alguien tiene esta situación genómica donde tiene dos linajes celulares, a veces pasa que uno es XX y otro es XY, una quimera genética. Y puede que morfológicamente sea una mujer. Y eso no implica que no estemos predicando el concepto. Entonces ella lo que está señalando ahí es el referente del término mujer no hace referencia en muchos contextos a cuestiones que tienen que ver con la microestructura. Hace referencia a otras formas de pensar el cuerpo sexuado. Y en ese sentido dice, hay un contextualismo de las maneras de usar el término. Dice, así, en ese sentido, dice, no hay una revolución en ciernes. Dice, la revolución siempre ha sido así. Siempre ha habido una multiplicidad de significados y a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces digo esto, ¿por qué? Porque si quisiéramos ser realmente objetivos a la hora de decir si un concepto es más claro que otro, tendríamos que incorporar todas las discusiones que ya existen. Y la gente que dice que el sexo es más objetivo que el género, una de las cosas que desafortunadamente está haciendo es tirar a la basura todo lo que hemos aprendido en los últimos 150 años, no solo sobre biología, no solo sobre antropología, sino sobre lingüística y filosofía del lenguaje. Donde esta gente que se especializa en eso te dice, oye, la cosa es más complicada. Y digo, esta es una cuestión que la pongo en términos de lenguaje, pero en realidad también tiene que ver con cómo no hay un único cuerpo sexuado que caiga dentro de la categoría de hombre o de mujer. Y no tenemos que apelar ni al cuerpo trans ni al cuerpo inter para hablar de eso. Sino que en efecto hay una serie de maneras en la vida donde vamos a encontrar que hay cosas que los cuerpos tienen o dejan de tener o adquieren por múltiples razones. Y ahí lo que vemos, por supuesto, es que no es un margen, no es una frontera clarísima. Es decir, existe una vaguedad acerca de las fronteras, de dónde acaba lo que querríamos pensar como cierto tipo de morfología y dónde empieza otra. Y esa vaguedad no es una vaguedad conceptual, es una vaguedad que está ahí en el mundo, porque los cuerpos son distintos, son variados. Y el hecho de que esa vaguedad esté allí en el mundo es la razón por la cual el feminismo de tercera ola vino y dijo que el sexo siempre está ya generizado. Porque lo que hemos hecho es usar criterios culturales
para administrar esa vaguedad. Si, por ejemplo, estamos pensando que los cuerpos tienen que ser definidos en términos de sus genitales y sin embargo nos encontramos todo el tiempo con que hay variaciones donde hay personas que tienen otro tipo de morfologías o que tienen accidentes o que sorpresas hay muchas o que pasó algo. Los cuerpos son variados y en ese sentido hay vaguedad en los límites de las morfologías. Los límites no son claros. ¿Cómo hemos administrado históricamente eso? Usando al género como un criterio de las fronteras del sexo. Y nos costó mucho darnos cuenta que eso pasaba. Y cuando nos dimos cuenta que eso pasaba, es cuando nos dimos cuenta que ya no era sostenible decir que el género se construye culturalmente sobre el sexo. Y que era necesario decir, sí, el género está simbolizando el sexo, pero al mismo tiempo está construyendo sus fronteras. Es decir, cada vez que hablamos de sexo, ya está el sexo generizado. Porque distintas culturas han manejado la vaguedad de distintas maneras, apelando a sus distintas nociones de género. Y una vez que reconocemos eso, nos damos cuenta que, por supuesto, la engañosa objetividad del sexo, de creer que estamos ante un hecho, lo que está ocultando, por supuesto, es nuestra falta de atención a nuestros propios sesgos culturales acerca de cómo nuestras nociones de género se están filtrando a la hora de administrar esa vaguedad en las fronteras de los cuerpos sexuados. Eso no se ve. Entonces, cuando se afirma esa objetividad, pues la gran ironía es que en realidad es la reiteración de un punto de vista culturalmente situado. Me queda claro que la gente que me escuche va a decir, híjole, pura posmodernidad, puro choro, puro rollo, patadas de ahogado. Me queda claro que mucha gente me va a dar esa respuesta. Pues ahora sí que, si me escuchan, qué bueno, ya será una ganancia. Pero como siempre, pues mis interlocutores en realidad son audiencias más grandes, ¿no? O sea, hay gente que genuinamente creo que se tomará la molestia, que en efecto se preguntaba genuinamente si es más objetivo el sexo que el género. Se tomará la molestia de escucharme y dirá, es interesante pensar que quizás la semántica del término sexo es mucho más compleja y que de hecho nombra en distintos contextos distintas entidades, que no siempre sus referentes son microestructurales. Qué interesante. Entonces, no es una palabra que designe claramente solamente un tipo de cosas. Y quizás se tomarán también en serio esta otra observación que yo hago, que la variedad morfológica de los cuerpos a través de sus ontogenias es tal que hay una vaguedad, y no es una vaguedad por ignorancia nuestra. Los cuerpos son distintos y son variados. Y las fronteras entre un tipo sexual y otro no son las fronteras digamos, nítidas, como si estuvieras de alguna manera cruzando un puesto fronterizo donde hay un policía que te dice, hasta aquí acaba esto, ¿no? Y que hemos administrado eso usando criterios culturales y generizados para manejar esa vaguedad y manejar esa frontera. Y eso, por supuesto, socava la idea de que es algo autoevidente y dado. Porque esa frontera se podría haber trazado de otra manera si otras nociones generizadas hubieran entrado en juego, ¿no? Y quien escuche eso y por lo menos se quede pensando, se va a dar cuenta que la historia es más compleja y yo pues me doy por bien servida con eso. Y pues nada, le vuelvo a agradecer a toda la gente por sus recetas, las estaré cocinando, a ver si me acuerdo quién me dijo cuál, que es un poco difícil, pero ya les iré contando. Y de nuevo, nos vemos en una semana con un video, espero no tan largo. Bye bye.